Hola, es un video especial. eh, Son las 17 horas de la Ciudad de México, 27 de julio, y voy a abordar lo que a mi juicio, habiendo decantado lecturas y opiniones eh, de los citados, de las tres corcholatas finalistas, que así se le llama coloquialmente ya, de Morena. Entonces, iniciamos con tres infogramas relativos. Entonces, ahí tienen, fíjense que lo que más me llamó la atención es que sí son tres proyectos de nación diferentes. Es importante notar que sí son diferentes. Cada uno tiene, a mi juicio, un proyecto distinto de nación entre los tres finalistas de Morena. Entonces ya empezamos, por favor. Tienen Adán Augusto López Hernández, lo que más se decanta es nacionalismo mexicano, soberanista de alcance universal. También pueden consultar los infogramas en Telegram, ahí tienen el dato, en Twitter, en mis redes sociales en realidad, ahí tienen también, en Facebook, en VK y en Instagram. Marcelo Ebrard Casaubon, regionalista de Norteamérica, EU, Canadá, México, y México como ancla del nearshoring. Claudia Sheinbaum Pardo, globalista neoliberal con agenda verde antipetróleo. Bueno, pues empecemos con el primer infograma. Bueno, ahí tienen a Adán Augusto López Hernández, maneja los 4 pilares de la 4T, que son a mi juicio, también no están así que ustedes digan, así elaborados como tal por Morena, no lo han hecho, yo me he dedicado más a hacerlo. Bueno, pues a eso me dedico, ¿no? Soy analista. Y los 4 pilares de la 4T, ya recordarán que la primera T es la independencia de México, la segunda T es pues toda la cuestión de la reforma con Benito Juárez, la tercera T es la Revolución Mexicana y la 4T pues es lo que así le ha llamado el presidente López Obrador, y ahí tienen ustedes a mi juicio cuáles son sus 4 pilares que sí los maneja Adán Augusto López Hernández. Entonces, primero, nacionalismo mexicano, soberanismo con visión universal. 2, soberanía energética de hidrocarburos, plata y litio. Recuerden que México es el primer productor de plata del mundo. En hidrocarburos se ha regresado de nueva cuenta. Yo realmente me adherí al proyecto de López Obrador pues no se le llamaba en ese momento la 4T, pero sí de este movimiento de Morena, precisamente por la cuestión de eh, la soberanía de los hidrocarburos. En plata, ustedes lo saben, México es el segundo productor, y litio, pues tenemos la mayor reserva de litio del mundo en Bacadehuachi, allá en Sonora, incluso hicimos una peregrinación exprofeso. Y aquí, ¿a qué se debe esa proclividad de Adán Augusto? Bueno, pues Tabasco cuenta en aguas someras y profundas con las máximas reservas de petróleo ahora del país. Él es de Paraíso, donde precisamente es
está la refinería de Dos Bocas, que ya la bautizó el presidente López Obrador como la refinería Olmeca. Y curiosamente, pues el modelo de la 4T es antineoliberal y antiglobalismo. Incluso hubo un momento en que querían poner en los estatutos que Morena es antineoliberal, lo cual no es malo porque se tiene que diferenciar de los otros partidos que gobernaron con el modelo neoliberal y que hoy forman parte de la oposición, que son el PRI en la época de Peña, Videgaray. Yo creo que hay que decir primero Videgaray, porque Peña era su instrumento. eh, el PAN, que siempre se ha manifestado como un partido neoliberal, sobre todo en la etapa en la que gobernaron con Fox y con Calderón. Y bueno, ya no se diga el agónico PRD, que pues deja los principios de la izquierda mexicana, así llamada, para ligarse a un proyecto totalmente diferente de la llamada izquierda mexicana. Y luego el humanismo mexicano, que eso es parte de estos cuatro pilares. La siguiente, por favor. En política exterior es la no intervención, pues prácticamente es la misma postura del presidente López Obrador, con óptimas relaciones con Estados Unidos, Francia y Latinoamérica, incluso yo diría hasta con China de parte de Adán Augusto. Cuando fue gobernador, recuerdo, un día llegó el embajador de Estados Unidos, Landau, del Partido Republicano, y al día siguiente se apersonó el entonces embajador de China en México, que ya no está, pero es un importante dato que también tiene eh, relaciones con China. Pero obviamente la preponderancia es Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. Aboga por una imperativa, ese es su sello reciente, sobre todo cuando fue secretario de Gobernación, por una imperativa reforma judicial de gran calado. Critica el boicot en su contra de Televisa y Universal. Llamó mucho la atención que lo hiciera, incluso diciendo que no, aunque lo invitara a Televisa, no asistiría a una de de esos debates que manejan tan teledirigidos, ¿no? Son los tiempos del sur. Esto yo lo he hablado al más alto nivel, menos, yo diría, del gobierno actual de Tabasco. Tiene el proyecto, se tiene el proyecto de una encrucijada, de un hub de infraestructura del sur, que liguen pues estos tres grandes proyectos de infraestructura. Uno, el tren de la refinería Olmeca de Dos Bocas que conecta Paraíso con Palenque. Como que no se le ha dado mucha difusión a esta, a esta parte del tren de la refinería Olmeca. Dos, el tren Maya que va de Cancún a Palenque, otra vez Palenque, que ustedes saben, ahí es ahí tiene su rancho el presidente López Obrador. Y el tres, el Istmo de Tehuantepec, que es la conexión estratégica del Océano Pacífico con el Golfo de México, conectado también al tren Maya y a este tren de la refinería Olmeca, Dos Bocas. La siguiente. Y ahí tienen ustedes, se trata de detonar el desarrollo económico del sur, muy rezagado frente al centro y norte del país. El sur es la región, pues, donde está el estado más pobre de México, e incluso cuando lo comparamos, pues más pobre que toda Centroamérica, que es Chiapas. Bueno, ahí tienen ustedes el mapa, cómo iría la conexión del tren Maya, cómo llega, cómo se conecta con la refinería Dos Bocas y cómo a su vez eh, pues se eh, liga con el famoso corredor transísmico, que naturalmente eh, es un gran proyecto porque liga al Océano Pacífico del Golfo de México y hace más cercana la conexión entre
pues yo diría Los Ángeles, San Diego, con Miami. Y acuérdense que ese es un proyecto ya añejo que viene del tiempo de Benito Juárez con el famoso McLean Ocampo. Bueno, ahí tienen ustedes, es un mapa. Y vean precisamente la refinería Dos Bocas enfrente, pues ahí tienen eh, pues todas las grandes reservas someras de Tabasco y en aguas profundas todavía se tienen, no se ha explotado eh, adecuadamente la parte de reservas del petróleo del Golfo de México. Y vean la conexión que se tiene con Estados Unidos y Europa en el Golfo de México y en la parte del Océano Pacífico con Asia, Centro y Suramérica. La siguiente, por favor. Es el único candidato que toca la crisis del agua en el norte y centro de México. Eso es fundamental. Él ha hablado mucho de la inversión de 14,000 millones de pesos en Nuevo León. Y también, pues no hay que perder de vista la riqueza acuífera del binomio Tabasco-Chiapas, que son dos potencias hidráulicas de México, en contraposición con el norte mexicano, donde pues sí hay una crisis eh, hídrica o hidráulica, como le quieran decir. Se le llama de estrés acuífero y sobre todo, son datos duros, esto pega mucho el noreste de México, sobre todo la región de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, etcétera, Chihuahua también, etcétera. Entonces, y en una entrevista acaba de hablar de impulsar desalinizadoras y acueductos interestatales. Y luego existe el proyecto de navegación de los ríos Usumacinta y Grijalva. Ahí tienen con el binomio de Tabasco y Chiapas, ¿no? Ahí tienen el Grijalva y el Usumacinta en este mapita. Y luego, él es Adán Augusto, como que heredó la herencia poética de Pellicer por el agua tabasqueña. Acuérdense que a Pellicer le llaman el poeta del agua y es un gran conocedor de la obra de Pellicer. Les recuerdo que el presidente López Obrador fue colaborador en su inicio político con Pellicer, que curiosamente tenía el mejor pesebre católico, así se le consideraba de todo México. Imagínense en la tierra de, de Garrido Canaval, que es considerado como uno de los primeros socialistas de México. Y lo más importante, a mi juicio, como que denota la, pues la caracterología política de Adán Augusto es la gobernabilidad. Esto es muy importante, sobre todo en época donde se está viendo que hay mucha ingobernabilidad, no solamente en Estados Unidos, en parte de Centroamérica, Sudamérica, sino ya lo vimos hasta en las recientes elecciones de España y también en el G7 en general. Entonces, la gobernabilidad como instrumento de armonía política para la unidad territorial de México, que ustedes saben existen veleidades de balcanizar al país, y esto ha sido publicado en, en documentos del Pentágono. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora nos vamos con Marcelo Ebrard, Casaubon. eh, es abiertamente está a favor del proyecto regional TEMEC, lo ha manejado, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, impulsa el nearshoring, operó la llegada de Tesla a Nuevo León. La siguiente, por favor. Es polivalente, una personalidad que se ha dedicado en el gabinete de López Obrador a muchas tareas. Consiguió las vacunas Sputnik y las vacunas chinas en forma exitosa. Acaba de presentar, eso sí, en forma pública, su proyecto Ángel de Seguridad Digitalizada, con cámaras de reconocimiento facial, drones,
bases de datos con inteligencia artificial. Incluso él ha pedido que se dé un debate, pues que ha eludido una de las tres corcholatas que lo había criticado. La siguiente, por favor. Y sus alianzas internacionales, obviamente ese es su fuerte. Tiene fuertes apoyos, ya lo he manifestado en mi reciente video, de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y del grupo Obama-Biden. Incluso yo lo pudiera decir que, pues hasta con los Clinton, ¿no? Con Hillary, es una relación muy conocida. Viene desde su mentor Manuel Camacho Solís, a quien yo conocía muy bien, y que era muy cercano a Obama. Y, bueno, entonces, si ustedes me preguntan quién es el candidato idóneo de Anthony Blinken y del grupo Obama-Biden del Partido Demócrata, no dudaría en decir que es Marcelo Ebrard. Ahora, también tiene afinidad por sus orígenes franceses con el presidente Macron, que ahora Macron pues tiene precisamente una crisis de gobernabilidad. Yo nada más señalo su afinidad, y con el canciller alemán Olaf Scholz, que tampoco le está yendo muy bien, que se diga, en Alemania, sí, pero pesan en el seno, son las dos potencias en el seno de la Unión Europea. Y también tiene óptimas relaciones con Rusia y China, eso también hay que reconocerlo. Y a mi juicio, lo que más se decanta de él como característica, pues son sus relaciones internacionales, materia que estudió en el Colmex. Alguien me dirá, ¿y qué estudió Adán Augusto? Bueno, él estudió abogado en la universidad ahí de Tabasco, creo que se llama Benito Juárez, si no me equivoco. Luego se fue a la Sorbona de París a estudiar ciencias políticas, y luego se dedicó a su notaría, pero también nunca dejó, es de los primeros, yo diría, eh, es de los pioneros del movimiento de Morena, en su transmutación que tuvo con el presidente López Obrador, que pasa de PRD a Morena. Es el primer senador, Adán Augusto, de Morena, curiosamente. La siguiente, por favor. Y ha tenido un excelente manejo Marcelo Ebrard de la CELAC, eh, que incluso se ha pensado en que sea el nuevo manejo de la relación con Latinoamérica y el Caribe en lugar de la muy sesgada OEA. Eso son declaraciones abiertas, y ha procurado, obviamente con la bendición del presidente López Obrador, que es el guía supremo de la política exterior, el asilo de Evo Morales y de la familia de Pedro Castillo. Ustedes recordarán que el avión de Evo Morales estuvo a punto de ser derribado en su cuando subió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse a México. Bueno, la siguiente. Bueno, la familia de Pedro Castillo está aquí, pero lo tienen encarcelado. Pero eso fue una operación muy exitosa de Marcelo Ebrard. Y con Claudia Sheinbaum Pardo, bueno, ella proviene de la Rockefeller Foundation, es becaria. eh, Cabe recordar, yo aquí hablo de datos duros, ahí los tienen, que Rockefeller pues fue la propietaria de la famosa Standard Oil, que luego, como era un trust, pues la obligaron a atomizarse en varios, pues ahí lo tienen, aquí es un buen infograma el, bueno, una buena diapositiva, mejor dicho, cómo se atomizó para llegar a Chevron, a ExxonMobil, a British Petroleum, etcétera. Entonces, ya tienen aquí el, que parte de los activos de Standard Oil, pues obviamente no todos porque se atomizó, la parte que tenían en México, que se atomizó en ExxonMobil, que era al final del día pues la más importante, es todavía de las
grandes anglosajonas, es la más importante de las, eh, yo diría, eh, hermanas. Antes se llamaban las 7 hermanas, luego se han ido fusionando, y como todo en el capitalismo, tiende al oligopolio el capitalismo, es un fenómeno real. La atomización de ExxonMobil, de Standard Oil, se debe a que fue una decisión del gobierno de Estados Unidos, porque ya había sido un trust muy poderoso. Y vean cómo en el trayecto, aquí se me estaba pasando Maratón, de Maratón, ¿no? Es también forma parte de la atomización hoy en día de lo que fue Standard Oil. Ahí tienen a British Petroleum, que hoy está manejando también un esquema de transición energética, por eso usa el verde. ExxonMobil, que sigue siendo la más poderosa entre estas cuatro grandes. Y luego, pues ya lo saben, fue nacionalizada parte de los activos de Standard Oil por el general Lázaro Cárdenas en 1938, que curiosamente Fox Quesada nunca supo cuál era la fecha de la nacionalización mexicana, que él combatió igual que Calderón y Videgaray del PRI, con Peña, que incluso fueron a las oficinas de Financial Times a entregar literalmente el petróleo mexicano. Bueno, ellos son antipetróleo totalmente. Son neoliberales globalistas. Bueno, la siguiente, es importante todos los antecedentes. Yo diría que Sheinbaum se caracteriza más bien por su proyecto de energía verde de siempre, la favorece, pero hoy la energía verde es muy elusiva, es muy polémica, y pues esto va en detrimento del petróleo mexicano. La realidad hoy es que se ha diferido la energía verde en forma integral entre 10 y 30 años debido a la guerra en Ucrania, yo hablo de datos duros, y la doble crisis energética y alimentaria. Incluso hasta Francia y Estados Unidos han tenido que negociar de nuevo con Maduro, que estaba totalmente anatemizado. ¿Por qué? Porque hoy ha resucitado el petróleo. Ahí tienen todos los links al respecto. eh, y recuerdo la tesis de licenciatura de Sheinbaum de 1988. No me voy a meter a datos polémicos de ninguno de los tres, nada más hablo de cosas reales de sus trayectorias políticas. Eh, eh, Hizo un estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Repito, estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Pues es conocida su proclividad por la energía verde. La siguiente, por favor. Ahora, ella es globalista neoliberal, confesa. ¿En qué me baso? Bueno, pues recibe financiamientos en la etapa que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de los globalistas George Soros y Bloomberg, y mantiene una alianza estratégica con el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum de Davos de Klaus Schwab, que es la meca del, eh, del globalismo mundial. Y ahí tienen el dato, su secretario de Desarrollo Económico, como pues ahí hizo acuerdos con Klaus Schwab, que es muy polémico, desde la Agenda 2030, mucho se maneja que quiere controlar, tener un gobierno mundial. Bueno, y también pues no se puede pasar por alto su alianza congénita con el viejo CEU, con el grupo Frank Imas del viejo CEU. Ahí tienen aquí al házaro Alejandro Frank Hueflich, que es pareja de Mireya Imas, hermana de Eugenio Imas, que era el que nos espiaba, ¿no? A los mexicanos, pues yo era uno de sus favoritos, en el CISEN, con el priista Osorio Chong. Y luego, pues el exmarido de Sheinbaum, eh, Carlos Imas, que está recibiendo dinero, eh, fajos de billetes,
un video que le sacaron del famoso ampón argentino Ahumada, que luego fue pareja de la perredista Rosario Robles. Luego su gobierno de Sheinbaum pues ya aprobó el uso del, cito, uniforme neutro, falda o pantalón para niñas y niños. También ahí tienen ustedes el link. Y esta parte, la siguiente, los poderosos vínculos que mantiene con Israel son abiertos, no es nada oculto. Eh, Uno, Emilio Azcárraga Gallán, mandamás de Televisa, es yerno de Marcos Faslich Sackler, vicepresidente del Instituto Cultural México-Israel y fundador tesorero de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en México. Ahí lo tienen. Es íntimo del rotativo El Universal. Luego, ahí tienen ustedes ahí cómo se han asociado en el Parque Lomas. Ahí tienen a Azcárraga, los Faslich, padre e hija, y Claudia Sheinbaum, allá en el Parque Lomas. Luego, el Comité Central de la Comunidad Judía de México con Sheinbaum, lo publicó Enlace Judío. Y esto es interesante, ¿no? Cómo Televisa boicotea a Adán Augusto, lo cual fue denunciado por el mismo presidente López Obrador. Entonces ahí tienen ustedes cómo pues Adán Augusto choca con el proyecto de Televisa y Sheinbaum. Esos son datos crudos, rudos, duros. La siguiente, por favor. Bueno, yo aquí lo único que finalizaría con esta, con este análisis personal es de que lo pueden consultar porque va a ser publicado después de que eh, de este video, pues va a estar en todas mis redes que manejo. eh, entonces, los que quieran los links, los vínculos, los pueden consultar en Telegram. Ahí tienen cómo me aparezco ahí, en Telegram, en Twitter también, @Alfredo Jalife, en Facebook. Por cierto, yo fui expulsado de por vida de Twitter, pues por el proyecto globalizador antipetróleo de Krause y Calderón. Nunca me dijeron la razón y y fue de por vida, ¿eh? Curioso. Y ahora que regresó, que lo compró Twitter, Elon Musk, pues ya regresaron mi cuenta sin mayor, pues ya, sin mayor explicación. Pues es una cosa política también. Bueno, así es esto, ¿no? Las redes pues, están politizadas, como todo. Y en Facebook, pues ahí estoy también, en VK y en Instagram. Bueno, pues les agradezco su atención.